Buenos días para todos. Nos alegra saludarlos nuevamente en estos espacios que hemos abierto para la resolución de dudas y aclaración de conceptos con respecto a temas laborales y legales durante la contingencia que estamos atravesando. El día de hoy hablaremos acerca de los decretos 770 y 771 de 2020, que reglamentan el pago de la prima de servicios, la nueva jornada laboral y la suspensión de contratos a partir del 3 de junio del presente año. Hoy, como ya es costumbre para tratar estos temas, nos acompaña Camilo Piedrahita, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFIT y asesor y litigante en asuntos de derecho laboral y de la seguridad social y derecho económico. Recuerden hacer sus preguntas a través de nuestro chat o escribir a nuestra línea de WhatsApp 313-613-9506. Al final tendremos un pequeño espacio para resolverlas. Para dar inicio, le doy la bienvenida entonces a Camilo. Bueno, muy buenos días a todos, a Laura, a todo el equipo y al grupo de Complementos Humanos, Servicomplementos, Caris, a la doctora Paula Mejía, obviamente, a Edwin Franco, que siempre confían en nosotros para acompañarlos en estas sesiones, que como ya Laura lo dice, esperamos, se han vuelto costumbre, afortunadamente. Eh, Afortunadamente el gobierno ha sacado un paquete de medidas bien importantes ya terminando, digamos, la emergencia, porque ya no puede hacer más prórrogas para sacar decretos legislativos, y qué rico pues que a través de este espacio podamos compartir un poco cuáles son como las inquietudes más importantes de ustedes. Yo voy a hacer una pequeña explicación, como siempre, de lo que ha salido la semana pasada específicamente en temas laborales, y obviamente, como también es costumbre, al final, y lo que es más importante para ustedes, es que les podamos tratar de resolver algunas de las preguntas. Yo entiendo que la presentación la están viendo. Lauris me dice si de pronto no es así. Y bueno, como ya lo anunciábamos, hay dos decretos de la semana pasada que son bien importantes en el tema laboral, que son el 770 y el 771, que básicamente modifican asuntos relacionados con la jornada de trabajo y con la prima de servicios. Muy importante en ambos temas es el criterio de que estas medidas o estos beneficios, etcétera, para los empleadores deben ser adoptados a través de pacto o a través de acuerdo. Estoy hablando de los temas asociados a la modificación de la jornada del trabajador o a la modificación en el pago de la prima de servicios. Ya vamos a ver que ya el tema del subsidio a la prima no tiene nada que ver con este tema de los acuerdos. Y los acuerdos se hacen, digamos, sin ningún tipo de vicio en el consentimiento. Es decir, nosotros no podemos inducir al error a un trabajador, nosotros no podemos presionar a un trabajador, por ejemplo, so pena de despedirlo, etcétera, para obtener estos acuerdos con ellos. ¿Cuál es mi recomendación? Ética y jurídicamente, por favor, las empresas que vayan a hacer uso de estas figuras, digamos, conversar con los trabajadores. Un acuerdo no implica silencio. Un acuerdo, a un acuerdo no se llega sin comunicación, pero hay comunicaciones o formas de comunicar distinto. Entonces hay que hablar con ellos, explicar las necesidades, explicar los problemas, explicar los retos y lograr que entre todos, ellos y nosotros, los empresarios, podamos sacar adelante la organización. Pero una reflexión inicial para todo este primer tema: esto se hace a través de acuerdos con los trabajadores y acuerdos que debemos lograr de la manera más transparente posible. Lo primero, la primera modificación importante es lo que llamamos la jornada industrial. Por allá en 1990 la ley 50 traía precisamente para tratar de crear empleo, creó, digamos, como un cuarto turno, y por eso se aplicaba en principio para empresas, y es el caso que estamos viendo hoy también, para empresas que no tienen solución de continuidad. Por eso lo llamamos, digamos, antitécnicamente en
el mercado laboral jornadas industriales, porque son empresas que trabajan 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, y precisamente para crear como un cuarto turno y crear empleo, la ley 50 del 90 por allá hace 30 años, creó esta excepción a la jornada que decía que la empresa podía organizar sus turnos en 4 turnos de 6 horas, digámoslo así, y la persona seguía ganando el mínimo a pesar de que trabajaba 6 horas, pero no existían los recargos ni por trabajo nocturno ni por trabajo dominical, es decir, si usted hacía turno domingo pero descansaba el martes o el miércoles, etcétera, no tenía recargo, y obviamente el recargo por trabajo extraordinario por default no podía existir porque está prohibido que la gente trabaje más de 6 horas. Esa jornada que llamábamos de 6 horas diarias, 36 a la semana, o jornada industrial, ha tenido una modificación porque ahora nos dice usted puede trabajar hasta 8 horas diarias cada día, pero sin pasarse de 36. ¿Esto que le permite al empleador? Jugar un poco más con la flexibilidad. Yo hoy necesito, antes solo lo podías tener 6 horas y estaba prohibido trabajar incluso horas extra, podría ser sancionado, multado, etcétera. Hoy lo vas a poder dejar hasta 8, pero no te puedes pasar de 36. Y, ojo, no hay recargo extra porque está prohibido trabajar más de 8 horas. Antes era más de 6, hoy es más de 8. Si trabajas en dominical y festivo, siempre y cuando tengas un día de descanso remunerado compensatorio durante la semana inmediatamente siguiente a ese domingo o a ese festivo que trabajaste, no habrá lugar a recargo por dominical o festivo. Y si el turno es en horario nocturno, es decir, entre las 6 de la tarde, las 10 de la noche y las 9 de la noche y las 6 de la mañana, tampoco habrá recargo. ¿Qué es lo que está modificando para recapitular esta norma? La jornada industrial o por turnos del literal C, probablemente el artículo 161 habla de 6 diarias, 36 a la semana. Aquí sube a 8 para permitir que en algunos días uno trabaje más y en otros probablemente trabaje menos, darle más flexibilidad al empleador para que organice la producción y no genere ningún tipo de recargo. Ojo, nuevamente, esto requiere pacto con los trabajadores si no se tenía. Hay empresas que ya lo teníamos, muy bien. Y 2, requiere obviamente que la empresa sea una empresa que trabaje por turnos y que no tenga solución de continuidad. Que no tenga solución de continuidad, le hace, es una empresa que nunca cierra. Ejemplo de toda la vida, un horno de una empresa que hace vidrio, pues que se prende y puede pasar 20 años sin apagarse. Voy a pasar a la segunda modificación a la jornada, que es la jornada laboral flexible. También muchos de ustedes conocen o recuerdan que por allá en la ley 789 se estableció una jornada que en ese momento nos pareció que perdió mucha fuerza y que realmente no la tuvo. Se llamaba la jornada laboral flexible, que le permitía al empleador y al trabajador acordar turnos de trabajo durante la semana que podían ir diariamente entre 4 horas y 10 horas. Ahora, ¿cuál es el cambio que establece? Bueno, termino de explicar. Esa jornada, lo que implicaba la jornada laboral flexible, es que en los días que yo trabajaba más de 8 horas, y sin pasarme de 48 en total, obviamente, esos días no había recargo por horas extra. Ojo que aquí la exención, el beneficio es solo sobre las horas extra. No quiero ver gente utilizando la jornada laboral flexible y diciendo que no tiene recargo dominical o que no tiene recargo festivo. Son las horas extra o incluso recargo nocturno. ¿Por qué no hay recargo nocturno? Por una razón que criticamos mucho
cuando se expidió esta ley 789, y fue que la jornada flexible solo tiene aplicación durante la jornada diurna. Esto tenía todo el sentido cuando se creó en la ley 789 para el comercio, para el entretenimiento, donde hay restaurantes, hay locales que lunes, martes, miércoles prácticamente no trabajan, entonces podrían trabajar 4 horas esos días para hacer inventario, mantenimiento, etcétera, mientras que en los días jueves, viernes, sábado, domingo, etcétera, eran los días donde habría más movimiento, y pensábamos que esto podía ser mucho más útil si fuera también aplicable en el trabajo nocturno. Desafortunadamente, desde 2002 no quedó, y hoy tampoco existe. Entonces, lo que nos permite esta reforma es, ya no son turnos entre 4 y 10 horas diarios, sin pasarme 48, sino entre 4 y 12. Ya me está permitiendo eso, que yo pueda tener un trabajador 12 días, 12 horas, 4 días a la semana. Probablemente todos ustedes leyeron un titular de prensa que dice que el modelo de trabajar 4 días a la semana y descansar 3, que es básicamente lo que están haciendo algunos países, digamos, del norte de Europa continental, todos los países escandinavos, ya es un poquito más posible en Colombia. ¿Por qué? Porque esta jornada nos permitiría trabajar 4 días a la semana y descansar 3. Precisamente turnos de 12 horas sin pasarme de 48 horas a la semana. También es supremamente útil cuando uno quiere descongestionar, por ejemplo, el transporte público. Quiero contarles un poco cuál es la filosofía que hay detrás. Si un trabajador solo va 3 o 4 veces a la semana a una empresa, estamos descongestionando en otros días de la semana el transporte público, que digamos, es un vector bien importante en el tema del contagio. Entonces hay que hacer uso en la medida de las posibilidades. Uno puede tener trabajadores que van lunes, miércoles, viernes, sábado, y otros que van martes, jueves, viernes, domingo, etcétera. Y digamos, tratar de acomodar la jornada a esto. Tenemos un beneficio desde el punto de vista económico, tenemos un beneficio desde el punto de vista de flexibilidad, pero también tenemos un beneficio bien importante como comunidad o como sociedad, porque estamos descongestionando un poco o bastante la movilidad en la ciudad, que es un vector, como lo digo, muy importante de contagio. Y tercero, para terminar este tema de la jornada, al menos como introducción, y es que el pago de los recargos que corresponda puede diferirse de mutuo acuerdo hasta el 20 de diciembre de 2020. Es decir, nosotros teníamos como regla, digamos, del Código Laboral de mediados del siglo pasado, que los recargos deben pagarse a más tardar en el periodo de pago inmediatamente siguiente. Me explico: si a mí me pagan mensual, los recargos que yo cause, genere, produzca en el mes de mayo, a más tardar me los deben pagar en junio, y así sucesivamente. Aquí lo que estamos haciendo es diferir un poco los pagos hasta final de año de los recargos, y eso se puede acordar nuevamente con los trabajadores. Sé que muchos de ustedes han estado en otras de estas conferencias, y que alguna de las figuras que tratamos de crear con los empleadores era diferir el pago, por ejemplo, anticipar el pago de la prima, o anticipar el pago de algunos recargos, es decir, salarios sin prestación del servicio para luego cruzar contra recargos. Creemos que este tipo de figuras, de alguna forma, o de normas, la que está en este numeral tercero, legitima un poco que a través del pacto uno pueda hacer ese tipo de acuerdo con los trabajadores, siempre bajo la sombrilla del pacto. Entonces, bueno, yo creo que esto no genera mayores explicaciones. Voy a pasar a la segunda parte, que es el tema del pago de la prima de servicios. La prima de servicios, estamos hablando de la prima de servicios, realmente es una sola, que tiene 2 cuotas. La primer cuota, que es la que va ahorita a pagarse a más tardar el 30 de junio por el primer semestre de 2020. Ese pago de la primera cuota puede diferirse hasta en 3 pagos y máximo hasta el 20 de diciembre de 2020, porque finalmente el 20 de diciembre de 2020
sería la fecha límite para el pago de la segunda prima del año. Como ustedes sabrán, la prima del segundo semestre o la cuota del segundo semestre se calcula a 31 de diciembre, pero el pago, pues siempre y cuando el trabajador esté trabajando aún a esa época, pero se paga a más tardar el 20 de diciembre, precisamente para que el trabajador pueda hacer todo, digamos, cubrir las necesidades del mes de diciembre, que pues, obviamente todos sabemos que son importantes. Entonces, 3 pagos, lo que estamos diciendo es, puede pactarse 1, puede pactarse 2 o puede pactarse 3 cuotas diferidas entre el 30 de junio y el 20 de diciembre. ¿Qué es lo único que hay que entender aquí? Que simplemente no se pueden hacer 6 cuotas o 12 cuotas, es que yo le voy a pagar en cada quincena un poquito, cada mes durante los 6 meses, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Digamos que la filosofía que tiene el gobierno en esto es que esto no se vuelva plata de bolsillo. Quiero hablarlo muy coloquialmente y es que finalmente se vea como un ingreso extra para el trabajador y que no se diluya y no se difumine en tantas cuotas, porque realmente con las retenciones esto se vuelve pues prácticamente invisible. Y lo último, que el hecho de que uno haya acudido o no a ser beneficiario del programa de apoyo al pago de la prima de servicios, o sea, lo que llamamos el subsidio a la prima, que es a lo que me voy a referir inmediatamente a continuación, no te excluye de la posibilidad de pagar esta prima diferida, digamos, durante el segundo semestre. Es decir, yo puedo hacer uso de esta figura de diferir la prima durante el segundo semestre, pero además de eso, siempre y cuando clasifique de acuerdo a los criterios que ya vamos a ver, puedo pedir el subsidio a la prima. ¿Listo? Entonces, yo creo que hasta ahí es básicamente el tema de, el pago de la prima. Respecto al subsidio sobre la prima de servicios, que ustedes ya saben que tiene un monto máximo hasta o de 220.000 pesos por cada trabajador, ¿cuáles son las empresas que se pueden beneficiar de este subsidio? Las personas jurídicas, las personas naturales, los consorcios o uniones temporales. Digamos que este decreto es muy parecido a todo el subsidio de la nómina, ya ustedes se habrán dado cuenta, que hayan sido constituidas antes del 1 de enero de 2020. Acuérdense que a la par de la formalización laboral va la formalización comercial, por eso siempre exigimos el registro mercantil realizado, renovado por lo menos hasta el año 2019, que certifiquen una disminución del 20% o más de sus ingresos. Aquí quiero detenerme un poco, no hay claridad. Todavía hay aparentemente lo que ha dicho el gobierno es que se va a usar el mismo mecanismo que se utilizó para el tema de la nómina, pero estamos a la espera de un par de resoluciones del Ministerio y de la Superintendencia Financiera, no solamente para esto, sino para el tema del subsidio a los trabajadores que estuvieron en suspensión del contrato de trabajo. Entonces, quiero ser cauto en esto. Las empresas hoy deberían hacer el ejercicio de si clasifican o no para el subsidio a la prima con, digamos, las reglas que se establecieron respecto al subsidio a la nómina, pero sí quiero dejar, digamos, la noticia de que puede que eso no sea necesariamente así. Lo que entiendo es que va a ser el mismo, pero nos ha pasado mucho en esta contingencia que todo, empezamos a legislar por noticias de prensa, por Twitter, y finalmente luego lo que saca el gobierno es una cosa completamente distinta. Por ejemplo, el caso de los subsidios al arrendamiento, etcétera, que nunca salieron. Entonces, yo sí quiero ser responsable y correcto con ustedes. Yo creo que podemos ir haciendo el ejercicio con las dos metodologías que nos permite el mismo subsidio a la nómina, pero estar muy pendientes porque es muy probable que ya en esta semana, es muy probablemente que hoy o mañana salgan ya, digamos, algunas resoluciones que aclaren este tema
y el tema del subsidio a las personas que tuvieron suspensión de los contratos de trabajo. Obviamente que tengan una cuenta con una entidad vigilada le hace superfinanciera o supersolidaria, porque puede haber cuentas en ese tipo de entidades, de cooperativas, etc. Empleados sobre los cuales se puede aplicar al subsidio a la prima, reportados en la planilla por lo menos pues a junio de 2020, es decir, los otros, y que hayan estado reportados por lo menos en la planilla de abril y mayo. O sea, yo puedo pedir por los que estén a junio, pero tengo un requisito de fidelidad, y es que sean empleados que estuvieron en abril y mayo. Si esas personas ni siquiera estuvieron en abril y mayo, sino que yo las contraté el 1 de junio, sobre esas personas no nos van a dar subsidio. Siempre lo que les he dicho, ojo, si estás contratando durante la pandemia, con todo respeto, y no necesariamente es muestra de que la economía esté bien, etcétera, pero estás un poco mejor que los que ni siquiera estamos contratando, sino que probablemente estuvieron despidiendo trabajadores. Y que tengan un ingreso base de cotización mínimo del salario mínimo y hasta 1 millón de pesos. Recuerden que esta fue otra de los ejemplos que les digo de la legislación por redes sociales, y es que en principio el gobierno sacó el anuncio por el salario mínimo y un par de días después dijo lo vamos a tirar hasta el 1 millón de pesos. Por eso siempre soy cauto en mis recomendaciones. Bueno, sobre esos puedo aplicar, ese es el valor. Yo pues no voy a entrar en el detalle de cómo aplicar. Esto básicamente tiene todos los mismos requisitos, certificaciones, etcétera, a través de las entidades financieras, el representante legal, toda la información, digamos, es absolutamente igual a la del subsidio a la nómina, cuando se pierde el derecho, cuando estamos obligados a devolver esa plata, etcétera, porque hay inconsistencias, hay falsedades, etcétera. Y acuérdense pues que esto es un subsidio, estos son dineros del Estado, esto tiene incluso consecuencias penales. Entonces, ante la duda, como dice mi jefe y mi padre, abstengámonos y no nos presentemos, digamos, porque podemos tener sanciones económicas o incluso investigaciones penales. Esto que es un golazo, en el buen sentido de la palabra, del Ministerio de las TIC, nos hemos dado cuenta de las grandes dificultades de conectividad que hay en el país y creemos que esto va a aportar muchísimo. La nueva ministra, digamos que con esto arrancamos muy bien en su gestión, y es todas las personas que están realmente no en teletrabajo, sino en trabajo en casa. Recuerden que finalmente muchos de nosotros salimos de un día para otro con el computador bajo el brazo para nuestros hogares, hacer trabajo remoto o trabajo en casa. Realmente eso no es teletrabajo en el sentido estricto de la ley, y precisamente por eso estamos exceptuados de todo el cumplimiento con rigurosidad de los temas, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo, que son durísimos para el tema de teletrabajo, y por eso se crea esa figura por allá en los primeros decretos del gobierno del trabajo en casa. Entonces, las personas que tenían derecho, al auxilio de transporte, que era hasta 2 salarios mínimos, las personas que ganan como salario básico, eso también es bien importante, esto no tiene nada que ver con la pandemia, el auxilio de transporte se calcula por expresa definición de la norma con base en el salario básico, es decir, si yo tengo recargos por comisiones y horas extra, etcétera, eso no hace parte de la base salarial con la cual yo calculo el auxilio de transporte. Esas personas que venían con derecho al auxilio de transporte, muchas muy probablemente lo dejaron de porque obviamente ya no necesitaban desplazarse del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, que es, digamos, la causa fáctica que genera el auxilio de transporte. Pero hubo otras empresas que lo siguieron pagando por 2 razones. Uno, porque saben que sus empleados estaban asumiendo unos gastos, digamos, de energía, de agua, de luz, etcétera, de internet,
etcétera, que era justo pagárselos, y dos, por otros que no querían desbaratar la estructura de costos también. Y es que uno acostumbrarse a unos costos que no son, para luego volver a los otros, no es tan sensato. Por lo que sea, pues las empresas que lo han seguido pagando no tienen ningún problema. Las que no lo estábamos pagando, por favor, a partir de la vigencia del decreto, que hay que empezar, o sea, a partir de este mes prácticamente, hay que empezar a pagar lo que llamamos auxilio de transporte como auxilio de conectividad. Entonces, recapitulando, personas que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes como salario básico o debemos pagarles auxilio de transporte, hoy se llama auxilio de conectividad, porque realmente esas personas no están en teletrabajo, sino que están en trabajo en la vivienda, trabajo en casa. Ojo, que es muy importante con esto. Hay trabajadores que no salieron a teletrabajar por la contingencia. Es decir, que fueron contratados bajo la modalidad de teletrabajo hace 1 año, o hace 2, o hace 6 meses. Esas personas, la situación no cambia. Esas personas en su salario ya deberían estar recibiendo, o aparte, un subsidio para asumir todos estos gastos adicionales de servicios públicos, etcétera, que se requiere. Entonces, una cosa es trabajo en casa, que el auxilio de transporte se vuelve auxilio de conectividad, y otra cosa es la gente que está en teletrabajo, donde se tiene que estar cumpliendo absolutamente pleno el tema de seguridad y salud en el trabajo, y donde ya debería estar él recibiendo, o ella, por vía subsidio o por vía auxilio o por vía pago de medios de labor, porque esto no constituye salario necesariamente, el tema de los gastos en los que está incurriendo ese trabajador en su hogar, que son medios de labor, es decir, internet, electricidad, etc. Hay una cosa que no está clara y sé que de pronto me la van a preguntar, y es si esto hace las veces de auxilio de transporte, sería salario. Acuérdense que el auxilio de transporte es una prestación social, por lo tanto no es salario, pero por una ficción legal es salario para cesantía y prima. Hasta ahora, si simplemente se volvió el auxilio de transporte auxilio de conectividad y se siguen todas las reglas del auxilio de transporte, lo deberíamos incluir como salario para cesantía y prima. Y por último, voy a hablar de esto, es algo que le interesa más a los trabajadores, no a las empresas, porque esto no es algo que nosotros como empresas podamos pedir. Estos no son recursos que nos van a entregar directamente a nosotros como empresarios. Pero sé que hay muchos trabajadores de ustedes que están en esta situación, y pues sería muy chévere que a través de la compañía pues les hagamos llegar como esta información, siendo nuevamente claro que de manera anticipada que este es el tema, digamos, que quedó como más en grises en las medidas del gobierno, porque parece que pues, es necesaria una reglamentación adicional para poder entender un poco cómo se van a presentar, cómo se van a postular, cómo se va a consignar esta plata, etc. Sobre todo por el tema de la bancarización. Todavía hay mucha gente en estratos 1, 2 y 3 que no está bancarizada, y ahí es donde la dificultad de este subsidio va a tener un poquito más de problema. Hay muchas empresas, por ejemplo, voy a hablar sin prejuicios, por ejemplo, en el sector de la construcción, donde hay muchos trabajadores que tienen problemas de suspensión del contrato de trabajo, que no cuentan, por ejemplo, con una cuenta de ahorros, y que obviamente no es bastante dudoso desde el punto de vista constitucional que los podamos obligar a abrir a una cuenta de ahorros para la entrega de este subsidio. Por eso yo sé que el gobierno se va a tomar un poquito más de tiempo en reglamentar este tema, pero bueno, es importante que lo vayamos teniendo en el radar a los trabajadores postulantes al subsidio de nómina,
que, o sea, a los trabajadores de las empresas que se postularon al subsidio de nómina, acuérdense que finalmente la charla probablemente que hicimos antes que esta, lo que decía es, usted puede pedir excepto por los que usted suspendió. Perfecto, no hay ningún problema, pero tranquilo, digamos, es el salvavidas para los trabajadores que tuvieron ese problema. Entonces, la empresa no puede pedir subsidio, la empresa me suspendió, pero yo sí voy a pedir un subsidio de hasta 160.000 pesos mensuales, que se les haya, que devenguen hasta 4 salarios mínimos, trabajadores suspendidos o con licencia no remunerada, que ustedes ya saben que eso es lo mismo, es el género y la especie, se les va a dar un subsidio siempre y cuando se les haya suspendido el contrato laboral o se encuentren en licencia no remunerada. Si usted devenga más de 4 salarios mínimos, pues obviamente no va a poder ser beneficiario de esta medida, y ese subsidio se va a dar hasta por 3 meses para los que hayan tenido o sufrido suspensiones entre abril, mayo o junio de 2020. Si usted tuvo suspensión en febrero, cuando esto no había empezado, usted no puede ser beneficiario de esto. Y si usted tiene suspensión en julio, cuando ya digamos con la reapertura de varios sectores o de casi todos los sectores, tampoco va a ser beneficiario de esto. Esto es a grandes rasgos lo que traen los decretos 770 y 771. Aquí ya hay otras cosas del subsidio de las cajas de compensación, etcétera, pero yo creo que estos ya son temas que, digamos, competen más a cada trabajador en particular, si fue despedido, si renunció, si se le venció el contrato por plazo, etcétera, y que, digamos, quiero dedicar todo el tiempo y todo mi interés es a resolver las dudas, en este caso, de ustedes, los empresarios. Entonces, nuevamente con las gracias a todo el equipo de complementos, a Paula, a Edwin y obviamente a ustedes por aguantarme durante este ratico. Les doy las gracias y obviamente abramos el espacio para todas las preguntas que consideren pertinentes. No tenemos por ahora límite de tiempo, entonces no hay problema. Camilo, muchas gracias por la intervención. Tenemos varias preguntas, entonces vamos a iniciar. Claro. Si tengo jornada de 12 horas diarias y trabajé 4 días en la semana, ¿se puede pagar solo 4 días de auxilio de transporte? Sí, muy importante esa pregunta. El auxilio de transporte está permitido que sea pagado proporcional al número de días trabajados, no a la jornada. Me voy a explicar. Si yo trabajo 4 horas diarias, pero trabajo todo el mes, digamos, trabajo todos los días hábiles de la semana, yo tengo que pagar el auxilio de transporte completo. Yo no puedo pagar medio auxilio de transporte. Pero si yo trabajo solo 3 días de la semana, porque son 6 hábiles y yo trabajo solo 3, yo puedo pagar el auxilio de transporte proporcional. Entonces, sí, una de las ventajas de trabajar solo 3, 4 días a la semana es que yo puedo pagar el auxilio proporcional a los días efectivamente laborados, porque son los días en los cuales realmente el trabajador se desplaza de su vivienda al sitio de trabajo y viceversa. Con respecto al pago de la prima en plazos, nos preguntan si la primera cuota tiene que ser el 30 de junio o se podría hacer, por ejemplo, en septiembre, octubre y noviembre. Excelente pregunta. No, de acuerdo a la interpretación y a las explicaciones que hemos hecho con el equipo del gobierno, pueden ser hasta 3 pagos y hasta el 20 de diciembre. O sea que yo podría acordar, eso sí es muy importante, con el trabajador que sea un solo pago el 23 de noviembre de 2020. Perfecto, no hay ningún problema. No tiene que ser uno ya ni 3 divididos en tiempos iguales, puede ser 1, 2 o 3 pagos y la fecha máxima 20 de diciembre. O sea que en eso estamos muy libres, digamos, de acordarlo con el empleador, que es lo importante, que no sean más de 3 pagos. Eso sí,
4 pagos, cuatro módicas cuotas de tanta plata, eso no, por favor, ni 5 ni 6. Puede ser uno solo y puede ser el 19 de diciembre, pero no pueden ser 6 pagos. Muy bien, nos preguntan si tenemos algunos requisitos para los empleadores para acogerse a la modificación de los turnos de trabajo. No, la verdad no. En el decreto no aparece ninguna, ni que no hayan suspendido, ni que no hayan hecho licencia no remunerada, ni la disminución de ingresos. No. Las dos modificaciones a la jornada, tanto la jornada industrial como la jornada flexible, se pueden hacer por mutuo acuerdo, pero no exigen requisitos adicionales por parte de las empresas. ¿La prima se debe pagar con base en los últimos salarios reducidos por la crisis? Excelente pregunta. Miren, el cálculo de la prima realmente no se modificó. La prima se liquida a 30 de junio y yo miro cuánto le dio. Y ese valor, que puede ser 2 millones, 3 millones, lo que sea, yo puedo acordar con él la forma de pago, hasta 3 cuotas y hasta el 20 de diciembre. El valor no ha cambiado. Ahora, ¿cómo se liquida la prima de servicios? Si yo trabajé todo el primer semestre, tengo derecho a 15 días de salario. Ojo con algo para todos. La prima se liquida con el último salario devengado al momento de la liquidación. ¿Qué quiere decir eso? El salario a 30 de junio. Pregunta de todos los días. Profe, como me dicen, ¿hay que hacer promedio del semestre 2020? No. Muy importante esto, la ley laboral solo establece la obligación de hacer promedios en 2 prestaciones o liquidación. Primero, las vacaciones. Dice, si el salario es variable, hágame el promedio del último año o fracción. 2, cesantías. Nos dice, si el salario fue variable en los últimos 3 meses, hágame el promedio. En ninguna otra liquidación, ni en prima, ni en indemnizaciones, etcétera, la ley autoriza hacer el promedio. Por eso, uno debería hacer la liquidación de la prima, haya pandemia o no haya pandemia, vayas a pedir subsidio o no vayas a pedir subsidio, vayas a fijar unas cuotas de pago o no, con el último salario devengado. Ahora, Laura y los demás, sí hay muchas empresas que están haciendo el promedio, a pesar de que la ley no lo exige, porque no quieren perjudicar a sus trabajadores. Si yo tuve enero, febrero y marzo un salario de 5 millones y luego acordé con mi empleador, precisamente por la contingencia, una reducción del salario, en junio mi empleador me podría liquidar la prima con ese menor salario. Sí. Vamos a hacer promedio y eso le da más, beneficia al trabajador, hágalo. Pero promedios para perjudicar al trabajador, no. Los promedios no son obligatorios en prima. La regla es último salario. Si usted quiere hacer el promedio porque su empleado se puso la 10 y colaboró con la empresa y se redujo el salario de acuerdo con usted, me parece muy bien, pero no estás obligado a hacerlo. Muy bien. Nos preguntan, en el caso de no haber pagado auxilio de transporte en los meses de abril y mayo, ¿se debe reconocer el auxilio de conectividad retroactivo? No, muy buena pregunta. Las personas que nos fuimos a trabajo en casa, estábamos actuando en ejercicio de una facultad legal de no pagar el auxilio de transporte porque la persona no se está desplazando. Segundo, los decretos 770 y 771 no tienen efecto retroactivo. Por lo tanto, mi recomendación, mi consejo es el auxilio de conectividad. Nace
a partir prácticamente del mes de junio. Entonces, a esos que les dejamos de pagar, no hay que pagarles hacia atrás. La recomendación es, esto tiene vigencia hacia adelante. Las normas, salvo que lo digan expresamente, no pueden tener efecto regresivo y menos las leyes laborales, ya sea que beneficien o que perjudiquen al empleado o al trabajador. Entonces, por ahora, solamente a partir de junio, trabajador que esté en trabajo en casa, le debemos pagar auxilio de conectividad. Trabajador que vaya a trabajar, le pagamos auxilio de transporte común y corriente. Para continuar con el tema del auxilio, ¿debemos cambiar el nombre del concepto de subsidio de transporte a auxilio de conectividad? Yo diría que sí, realmente esto es un trabajo más de mis colegas, los contadores. No quiero ver peleas o discusiones ni con la UGPP, etcétera, de que por qué si la persona está en trabajo en casa, le estamos pagando auxilio de transporte, etcétera. Puede ser un pequeño formalismo, pero que nos puede evitar algunos problemas. Yo simplemente crearía un código contable. Sé que esto no es tan fácil como lo estoy diciendo y por eso me excuso con mis colegas, pero creo que sería lo ideal y decir a partir de junio auxilio de conectividad. Cuando la persona vuelva a trabajar de manera presencial, cambiamos el código, pues volvemos al código anterior. Pero yo diría que sí. La siguiente pregunta ya la aclaramos, pero creo que es importante entonces retomarlo y dice, ¿el subsidio al pago de la prima solo es para las empresas que hayan disminuido sus ventas en un 20%? Sí, recuerden que ventas es un término ambiguo, miremos el tema de ingresos realmente, y sí, por ahora todo parece indicar que la metodología para poder aplicar al subsidio de la prima es exactamente igual a la del subsidio a la nómina, que es la reducción del 20%. Pero yo sí les pediría pues, hacerlo como un ejercicio, pero darle un poquito de un par de días al gobierno a que salga ya la circular de la super, donde nos digan exactamente el método de cálculo y cómo presentarnos y cómo certificar, porque a mí hasta que no sale la norma me parece a veces, digamos, irresponsable decir, pero todo parece indicar que el gobierno lo ha dicho, pues lo ha dicho en medios, que va a ser la misma estructura de cálculo. Entonces, pero de pronto sale otra cosa. Por ahora, hagamos el ejercicio, esperemos un par de días, que muy probablemente ya de aquí al miércoles, todos los miércoles tenemos noticias del gobierno, vamos a tener ahí ya más información y ya nos presentamos, digamos, como con toda la certeza. Además, porque hay mucha gente, Laura, discúlpame, hay mucha gente que no clasificó para el subsidio de nómina, que me ha dicho, listo, pues entonces yo ya cierro la compuerta también para el tema de la prima, y yo, pues sin darles falsas expectativas, sí quiero tener la norma en la mano antes de decirle, bueno, pues si usted no clasificó para el de nómina, tampoco clasifica para el de prima, pero hasta que no se expidan las normas, yo sí quiero, o las circulares, pues yo sí quiero dejar al menos la duda de que puede que sea distinto. Si salimos beneficiarios para el subsidio de la prima, ¿lo debemos relacionar en la colilla de pago? Miren, hay muchas preguntas sobre esto, igual con la nómina, y es que una de las cosas que el gobierno estipula que implica la devolución de los subsidios que uno recibió es que no los haya utilizado para eso, ¿cierto? A ver, el dinero es un bien fungible. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me puedo gastar el dinero que me dio el gobierno en morcilla, pero finalmente yo tengo que demostrar que yo pagué los salarios a mis trabajadores. ¿Sí me hago entender? Entonces, no es que con los mismos billetes que me dio el gobierno yo pague el salario.
Pues una empresa recibe el subsidio y puede pagar el arriendo, pero lo importante es que no despida a trabajadores, etc. Hay empresas más o menos rigurosas con este tema. Si usted quiere, le paga a cada trabajador el subsidio y luego le completa el resto del salario con la plata suya. Finalmente, esa no es la misma plata, ¿cierto? ¿Qué es lo importante en el fondo, Laura y los demás? Y es que las empresas que estamos pidiendo subsidios no deberíamos estar despidiendo gente, por ejemplo. Deberíamos demostrar contablemente de alguna forma que esa plata se aplicó a pagar las nóminas, etcétera. Yo no sé si necesariamente haya que crear un código que diga subsidio del gobierno y entonces decir que eso no es salario porque no lo pagó el gobierno, nada. Yo qué es lo que creo que deberíamos hacer, mostrar contablemente cómo esa plata se creó un fondo que se destinó luego probablemente al pago de la nómina. Yo creo que con eso las empresas quedamos tranquilas y creo que el gobierno va a quedar muy tranquilo. Es lo importante, que no haya una empresa recibiendo el subsidio, despidiendo gente o incumpliendo el pago de la nómina, por ejemplo, que los tiene en la casa sin salario, hace 2 meses no les paga, etcétera. Eso sí es gravísimo. Pero no sé si necesariamente se requiere un código y un rubro específico del pago. Yo que recomendaría por lo menos que contablemente le podamos hacer la trazabilidad a que esos recursos finalmente llegaron a la nómina como salario, porque finalmente a mí me están dando un subsidio, pero me están dando un subsidio primero de salarios que ya pagué, ¿cierto? Entonces no tengo por qué volverlos a pagar. Lo que no debo es utilizarlos para fines distintos. Entonces, ¿yo qué haría? Tratar de hacer un canal contable entre los recursos y la nómina, pero miren que a mí me están dando un subsidio hoy por un trabajador que yo ya le pagué en marzo, en abril. Entonces, yo ya me debería quedar con eso. Lo importante es que el trabajador haya estado, yo lo haya pagado y pues que yo siga cumpliendo con mis deberes sobre la nómina. No me vayan a hacer mal uso de los recursos, pero yo creo que tampoco se trata de demostrar que a cada uno de esos empleados yo le pagué con eso, porque es absolutamente imposible. Yo no le puedo estar pagando con el subsidio, porque el subsidio me está llegando hoy. La semana pasada nos consignaron a muchos de los empresarios ya abril, y yo ya pagué el mes de abril hace mucho tiempo. Entonces yo creo que ser cuidadosos, tratar de demostrar que la destinación de los recursos fue el pago de salarios, pero no necesariamente veo la necesidad de crear ese rubro o esa cuenta adicional. Camilo, teniendo en cuenta la modificación de las jornadas laborales, ¿es recomendable realizar un otro sí o con un comunicado se entendería el mutuo acuerdo? Sí, no, muy importante esa pregunta. Cuando yo le comunico a alguien una orden, no es un acuerdo. Los acuerdos implican que las dos partes dan su consentimiento sobre algo. Y sé que aquí hay empresas de 3.000 trabajadores o empresas de 1.300 trabajadores que son clientes o amigos nuestros. Es más, pues tomarse el tiempo de firmar un papel con 70, 100 trabajadores ya toma mucho tiempo, pero sí es lo recomendable. Miren, hay empresas ahora, y me excusan pues el atrevimiento, pero yo creo que finalmente esto ha servido para muchas cosas. Yo los invito a que consulten muchas de las empresas que ya tienen servicios de documentos digitales, de firma digital. La firma digital es muy costosa, pero y no es necesariamente lo que necesitamos en estos casos, pero yo sí creo que hay que hacer un poquito más formal esta situación. Yo no puedo mandar un correo diciendo, listo, la jornada se volvió así, porque ahí no hay ningún acuerdo. Luego dicen que es un consentimiento tácito, entonces que si el trabajador no se quejó, se entiende aceptado. El consentimiento tácito en laboral no tiene prácticamente ningún asidero legal. Yo sí les recomiendo, por más harto que sea, hablar con los trabajadores, creo que es lo mínimo de decencia y de ética, explicarles la necesidad de modificar la jornada
Y cuando tengamos el acuerdo con ellos, hay unos formularios ya digitales donde con un OK el trabajador puede firmar esa aceptación sin necesidad de que sea un papel. Perfecto, si usted quiere hacer un papel, le puede mandar un correo, le dice, acépteme el correo, por lo menos, etc. Pero hoy ya hay un montón de soluciones, afortunadamente gracias a esta crisis, para nosotros los abogados, maravillosas, que yo los invito a que las consulten, que realmente no son tan raras, no son tan costosas y son muy útiles para empresas que quieren innovar y que no quieren tener archivos en papel, y eso es sostenible y eso es seguro legalmente. Entonces, esa es como mi invitación, pero un comunicado no basta legalmente, no tiene valor legal. Entonces hay que hacer un acuerdo con el trabajador, conversar con ellos y tratar de plasmar eso por lo menos en un correo donde yo le pongo las condiciones y él me acepta, y ojalá en uno de estos formularios digitales que ya hoy existen. Nos preguntan si las empresas que accedieron a crédito de nómina pueden acceder al subsidio de prima. Sí, muy importante. El subsidio a la nómina no tiene nada, ninguna exclusión con el subsidio de prima, son completamente compatibles, al igual que los que pactemos el pago de la prima diferido, también podemos pedir subsidio de prima, como lo dije ahorita. Todos estos beneficios, como muy pocas promociones, son acumulables, o sea que no hay problema. Si la jornada laboral la rebajamos a 6 horas, podemos aplicar el subsidio de la prima, teniendo en cuenta que el salario mínimo también disminuye. Yo creería que no. Mire, uno puede disminuir la jornada, esa es una de las opciones que uno tenía, pero al igual que lo he venido sosteniendo en las conversaciones pasadas y obviamente digamos, las conversaciones que hemos venido teniendo con los consejeros del gobierno, estos son subsidios para trabajadores que se ganen por lo menos el mínimo. Hay personas que se ganan menos del mínimo porque trabajan medio tiempo, por ejemplo. Sobre esas personas no creemos que les vayan a dar ni el subsidio de nómina ni el subsidio de prima. Entonces, personas que trabajen tiempos parciales, ni siquiera por la pandemia, antes de la pandemia. Había una persona que trabajaba 2 días al mes. Esa persona, incluso así en seguridad social aparezca con un IBC del mínimo, no se gana el mínimo. Y acuérdense que esto lo vamos a controlar a través de todas estas cuentas que no son contables, ¿cierto? Entonces, si el gobierno dentro de un año, en la declaración, se da cuenta que hay trabajadores que ganaban menos del mínimo, o legalmente, porque trabajaban solo medio tiempo, por ejemplo, les puede pedir la devolución del aporte. Probablemente no se van a meter en un problema disciplinario, en un problema penal, en un problema fiscal, pero yo creo que no es la idea. Yo creo que esto está diseñado para gente que gane el mínimo o más. Si usted trabaja 3 horas, 4 horas al día o trabaja 2 o 3 días a la semana y solo alcanza a ganarse medio mínimo, estos subsidios no son para ese tipo de trabajadores. Hay gente que me dice que rabia, es una figura legal de trabajar a tiempo parcial, pero bueno, el gobierno le tiró a lo más grueso, bueno, ni siquiera lo más grueso, porque realmente los informales son el 40%. Pero bueno, yo haría mal en decirles que apliquen por subsidios para trabajadores que ganan menos del mínimo, porque creo que así puede que pasen ahora el filtro por el tema del IBC, luego se van a dar cuenta por toda la otra información que no es salarial y contable, que ellos van a cruzar con la DIAN. Bueno, vamos llegando ya al final, nos quedan 2 o 3 preguntitas por responder. Listo. Nos preguntan si se tiene jornada laboral dividida, se paga el subsidio de transporte bajo los 2 conceptos, es decir, transporte y conectividad.
Pues es una pregunta muy interesante. Yo diría que sí. Si la persona está en jornada, tiene una jornada parcial, de 3 días a la semana va a la empresa y 3 días a la semana automáticamente se causa el auxilio de transporte proporcional. Y los otros 3 días está en trabajo en casa, está perfecto. Simplemente se le sigue pagando el auxilio de transporte. Ya uno verá si lo separa, como decíamos ahora, pues para efectos de claridad, etcétera, o al menos lo aclara con el trabajador, etcétera. Pero yo sí creo que no hay derecho a doble subsidio, porque el subsidio se paga solo por los días trabajados en la empresa, el de transporte, y trabajados en casa, el auxilio de conectividad. Entonces yo creo que no hay ningún problema y eso es absolutamente compatible el uno con el otro. La siguiente pregunta es un poquito larga. Para el pago de la prima por cuotas debe existir un acuerdo. Este acuerdo debe ser con la totalidad de los colaboradores o pueden existir colaboradores que acepten y quienes no. Y a los que no se acogen se les debe pagar la prima completa en junio y a los demás por cuotas. Completamente de acuerdo y lo entendió clarísimo el que preguntó. Así es, hay trabajadores que, como con una disminución salarial, yo puedo ir a tratar de buscar en mis empleados quién me acepta una disminución salarial, etcétera, quién me acepta una licencia no remunerada y puede encontrarse uno con empleados que sí y otros que no. Entonces, así es, si el empleado no acepta, la prima se tiene que pagar ahorita el 30 de junio de manera normal. Con los otros empleados puede haber unos con los que se llegue a un acuerdo de un solo pago el 19 de diciembre y otros que te digan, jefe, no, venga, yo no soy capaz de irme hasta diciembre, yo necesito la plata, pártamela por lo menos en 2 pagos, uno en agosto y otro en octubre. Con cada trabajador uno podría hacer un acuerdo distinto dentro de ese marco que nos dan los dos decretos, pero no tiene que ser con todos. Y el que no acepte tiene todo el derecho a que el 30 de junio se le pague su. Muy bien, y para finalizar, para el subsidio de la nómina se dijo que se excluían a las personas que estuvieran incapacitadas. Hay que hacer lo mismo para el de la prima. Sí, miren, a pesar de que eso no se dice expresamente acá, claro, son trabajadores, no hay que excluirlos, son trabajadores que estuvieron vinculados en la planilla en los meses de abril y mayo y que estén por lo menos en este mes. En principio, miren, yo les voy a decir una cosa. Yo no excluiría necesariamente a las personas que estuvieron incapacitadas. ¿Por qué? Porque la incapacidad por ley hace las veces de salario. Es decir, la incapacidad es el pago porque a raíz de una enfermedad o un accidente yo no puedo trabajar y eso me permite la subsistencia. La prima de servicios tiene una causa completamente distinta. Es decir, la prima de servicios nació como una repartición de utilidades que se volvió obligatoria para las empresas. Por lo tanto, yo no excluiría a las personas que estuvieron incapacitadas. Puede que el gobierno nos diga, no, yo sobre eso no les voy a dar. Pero ¿por qué es distinto? Porque sería muy paradójico que una empresa pida subsidio para pagar a un empleado que se lo está pagando la EPS, ¿cierto? La EPS te está pagando la incapacidad. Ahora, no tiene nada de raro que yo pida apoyo para una prima, para un trabajador que trabajó, pues, puede que estuve incapacitado, pero yo le pagué todo el semestre y ojo, uno se hace acreedor a la prima, así esté incapacitado. Quiero explicar esto para terminar. Cuando usted está incapacitado 1 o 2 meses durante el semestre, perfecto, la EPS paga la incapacidad, pues me la paga a mí como empleador, pero finalmente en junio yo le tengo que pagar la prima completa. ¿Sí ven la diferencia? Cuando yo llego a junio, hayas estado incapacitado o no, yo como empresario voy a tener que pagarte una prima. Por eso creo que la situación es muy distinta. Incapacitado o no,
todas las personas en junio van a causar prima y la prima no es, a la prima no se le descuenta los tiempos de incapacidad. Por lo tanto, no veo razón, digamos, para que el gobierno negara el subsidio a la prima porque los trabajadores estuvieron incapacitados. Lo que sí tenía todo el sentido es que usted no me pida un subsidio para pagarle el salario a un trabajador que usted no está pagando, que lo está pagando la EPS. Con eso termino esta ronda de preguntas y nuevamente les doy las gracias a ustedes. Espero que todo esto les sirva y nuevamente a todos mis amigos y jefes de Complementos Humanos. Un abrazo y una feliz semana y un feliz mes. Camilo, como siempre, muchísimas gracias por esta información tan valiosa. Esperamos de verdad que haya sido un espacio para aclarar dudas y resolver inquietudes para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos veremos en una próxima ocasión.